¿Qué tal, Inges? En este video vamos a estar trabajando un poquito acerca del amplificador no inversor. Es una continuación del video anterior donde podemos distinguir, vamos a ver la simulación de este amplificador configurado con estas dos resistencias. Eh, Como te puedes dar cuenta, tenemos aquí ya en la primera pantalla lo que es el caso número 1 que estábamos analizando cuando R1 y R2 tienen exactamente la misma resistencia, ¿ok? Si te das cuenta, tengo colocado aquí lo que vendría siendo la función de transferencia y recordemos un poquito. Si ambas resistencias son iguales, entonces esto de aquí nos quedaría como 1 más 1 multiplicado por el voltaje de entrada. En este caso, el voltaje de entrada, si te das cuenta, de esta forma la tengo conectado en este caso, en esta fuente de 5 volts. Tengo adjuntado aquí, conectado un pequeño multímetro que me va a permitir ver este voltaje, ¿ok? Y aquí recordemos que si estamos esperando ver el doble, lo más seguro es que aquí aparezca 12 volts, perdón, en 10 volts, ¿no? Pues sería 5 multiplicado por 2 serían 10 volts. Ahora, recordemos que el amplificador operacional, estoy utilizando el LM741, este amplificador operacional solo funciona cuando tenemos conectados sus terminales a las fuentes, ¿no? Que vendría siendo la terminal número 4 y la terminal número 7. Estas son mi alimentación de fuentes que son simétricas, ¿ok? Aquí lo armamos y para evitar estar mandando los cables e interconectar de esta forma, ¿ok? Y queda un poquito atravesado los cables, pues simplemente utilicé estos pequeños conectores. En este caso vamos a empezar a simular y tenemos que el voltaje de entrada efectivamente son 5 volts. Si analizamos aquí el voltaje de salida, me está indicando que está saliendo absolutamente el doble, ¿ok? Y vendría siendo 5 volts y aquí quedaría como 10 volts. Ok, vamos a ver un poquito más gráfico esto de aquí, lo que vendría siendo este amplificador operacional cuando son iguales. ¿Qué sucedería si en este caso, en vez de colocar una fuente de voltaje DC, vamos a colocar un voltaje fijo? Si te das cuenta, en este caso en el tiempo no varía, simplemente está mandando 5 volts durante todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría si este voltaje cambiaría? Que pudiera ser, no sé, un voltaje senoidal o un cosenoidal, ¿no? Vamos a analizarlo en este caso. En el siguiente apartado tengo habilitado el mismo amplificador operacional, pero fíjate que a la entrada tengo colocado un osciloscopio, perdón, no un osciloscopio, un generador de funciones, ¿no? Del otro extremo, aquí sí tengo colocado un osciloscopio. Recordemos que el generador de funciones lo que hace es simplemente, pues como su nombre lo indique, generar una función, o en este caso una señal que la tengo configurado a 1 Hz. Eso significa que la señal está variando una vez en un segundo con una amplitud de 5 volts pico. Significa que la parte más alta de la señal va a tomar 5 volts, ¿ok? ¿Qué estaríamos esperando de esta forma? Si te alcanzas a apreciar, si las dos resistencias son idénticas, como ya analizamos, aquí estaríamos esperando que el amplificador operacional obtengamos una señal mínima, o sea, en este caso, del doble, ¿ok? Si aquí son 5 de voltaje pico, la salida debería ser de 10 voltaje pico, ¿ok? Vamos a analizarlo. En este caso, voy a colocar esta parte de acá para que distingamos que son 5 voltaje de pico, y en este caso podemos distinguir ambas señales. Si alcanza a apreciar, en este caso, lo que es el osciloscopio, tenemos configurados cada uno de los canales con 5 volts. ¿Eso qué significa? Que cada cuadrito de estos, ¿ok? Cada cuadrito de estos representa 5 volts. Entonces, la señal de entrada es esta pequeña señal de aquí en la parte de abajo, ¿ok? Y la señal de salida es esta que estamos notando de esta manera. O sea, fíjate que la señal está incrementándose o se está duplicando en esta parte de amplitud, ¿ok? Y esta sería una pequeña aplicación que le veríamos al amplificador en modo no inversor. Fíjate que la señal no está cambiando de sentido. O sea, si cambiara de sentido significa que la señal saldría de esta forma, quedaría de este lado, ¿ok? Cuando veamos el amplificador inversor vamos a ver esa comparación, ¿ok? Otro punto muy importante que tomamos en cuenta aquí. Fíjate que la señal de entrada es perdón, en este caso habíamos indicado que es de 5 volts. Esta señal, ¿de dónde aparece estos 5 volts extras?
realmente el amplificador operacional pues está apareciendo, o sea, este voltaje lo está tomando de la relación de sus fuentes simétricas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a estar trabajando en el siguiente caso. Vamos a parar la simulación de este lado y nos vamos cuando R1 es más pequeño que R2. Recordemos que cuando es más pequeño, en este caso, habíamos indicado que vamos a tener una ganancia mayor, ¿no? Si tenemos aquí 10 kilo ohms, que sería esta parte de aquí sobre 1 kilo ohm, aquí me quedaría como 10 más 1 serían 11, multiplicado por el voltaje de entrada, que sería 1 volt, entonces estoy, en este caso, esperando sacar 11 volts. Vamos a ver si es cierto, se cumple esta parte. Tenemos un voltaje de entrada de 1 volt y de este lado tendríamos 11 volts, ¿ok? Ahora, fíjate que esto es posible porque tiene una ganancia aproximadamente de 11, ¿ok? Pero solo se cumple esto si las fuentes me permiten sacar este voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Si por algún motivo yo cambio esta fuente que de tal forma que quedaría como 10, por ejemplo, para que quede 10 volts y menos 10 volts, pues entonces el voltaje máximo, aunque en las fórmulas me esté dando 11 volts, el amplificador operacional se saturaría y no me sacaría los 11 volts, simplemente me sacaría el voltaje más alto que pudiera sacar, que sería 11 volts. Vamos a modificar esta parte, voy a parar la simulación para poder visualizar esa parte, ¿no? ¿Qué pasa si aquí le coloco 10 volts y aquí le colocamos 10 volts? Recordemos que aún así la fórmula está diseñada para que esto sacara 11 volts. Vamos a ver si es cierto se pudiera. Fíjate que en este caso el voltaje máximo que me permite sacar por la parte de la saturación pues queda siendo 9.11, o sea, si ni siquiera llega a 10, ¿ok? Ahora, esto siempre tenemos que tomar en cuenta que cuando estemos utilizando los amplificadores operacionales tenemos que tomar en cuenta que la ganancia me permita sacar lo que me dé el resultado, me permita sacar de acuerdo a la relación que existe con mis fuentes de alimentación. Voy a tener que corregir esta parte para que no haya ningún problema. Esto era de 12 volts y aquí quedaría como 12 volts. Ahí está y aquí está de nuevo. En este caso tenemos 1 volt y aquí tendríamos 11 volts. Vamos a parar esta simulación y vamos al tercer caso. En el tercer caso tenemos que tomar en cuenta que aquí tenemos cuando R1 es mayor con respecto a R2. Si te das cuenta, aquí tienes 10 kilo ohms y de este lado tienes 10 ohms. El voltaje de alimentación son 5 volts. Recordemos que aquí, no sé si recordemos que en este punto tenemos R2 que sería 10 ohms sobre 10 kilo ohms. Nos daría un número aquí muy cercano, alrededor de 1.01, ¿ok? Por lo tanto, multiplicado por 5 nos quedaría como 5.05, ¿no? Entonces, si lo analizamos, podemos ver que el voltaje de entrada son 5 volts y de este lado estamos obteniendo lo que habíamos platicado, que sería 5.06 volts, un poquito más, ¿ok? Esto nos da pie un poquito acerca de hablar para el amplificador en modo seguidor. El amplificador en modo seguidor podemos distinguir que el R1, ¿qué sucedería si esta resistencia viene siendo un poquito más grande, un poco más grande y un poco más grande? Esta resistencia llegaría a ser un número extremadamente grande, significa que simplemente no pasaría nada de corriente. ¿Y qué pasaría si esta resistencia R2 sería una resistencia extremadamente pequeña que incluso dejaría pasar todo lo que es la corriente? ¿Ok? Para ese momento tenemos esta parte de acá. Imagínate que aquí estoy simulando una resistencia. A ver, permítanme, no cerré la simulación de acá. Vamos a regresar aquí. Tengo lo que es R1, es una resistencia muy grande, ¿ok? Técnicamente estoy alrededor de los mega ohms, significa millones, 1 millón de ohms, y en este caso tengo 1 ohm, o sea, técnicamente no tengo casi nada, ¿ok? Ahora, fíjate que mientras más grande sea esto, o sea, aquí lo estoy indicando, la parte del R1 sea tendiendo a infinito, o sea, es un número muy grande, y R2 tiende a ser 0, ¿ok?
siempre por fórmula esto va a terminar siendo 0 más 1, por lo tanto 1 por el voltaje de entrada, pues quedaría como el voltaje de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo lo simule, si te alcanzas a apreciar, aquí tengo 5 volts y fíjate, acá tienes 5.01. Creo que en el ejercicio anterior aquí era 5.006, ¿ok? Significa que cada vez que tú tiendas a infinito esta resistencia y esta que se encuentra acá sería 0, pues más se va a aproximar el voltaje de entrada. Ok, ¿qué significa esto? ¿Para qué quieres un amplificador operacional en el cual tú coloques un voltaje que sean 5 volts y a la salida te obtengas 5 volts? Ok, esto significa que son etapas de acoplamiento. Lo que te permite está en que de este lado puedes tener un circuito el cual quieres completamente separarlo o aislarlo de este otro. Recordemos que el amplificador operacional pues simplemente no va a estar consumiendo en este caso lo que es corriente. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, cuando quieras utilizar, le llamamos circuitos buffer, ¿ok? Cuando tenemos una señal por ejemplo, de un sensor, que la señal es completamente, vamos a indicarlo de esta forma, ¿no? Que fuese delicada la señal, que no podemos consumir tanta corriente, ¿ok? No podríamos consumir nada de corriente, pero simplemente necesitamos tomar el valor. Entonces, aquí podemos distinguir que podemos tomar el valor, simplemente me está arrojando justamente lo que se encuentra acá, pero no me estoy colgando o demandando corriente de esta señal. Ahora, ¿de dónde sale esta señal nueva que está apareciendo? Esta señal nueva aparece justamente de la alimentación de sus fuentes simétricas, ¿ok? En el siguiente video vamos a platicar un poquito más acerca de los cálculos de este amplificador seguidor, porque el amplificador seguidor realmente vamos a decirle, la parte del diagrama es sin esta resistencia y esto sería inmediatamente con un cable, ¿ok? Bueno.